A una semana más del Poder de la Enseñanza. Muchas gracias por acompañarme. Mi nombre es Omar. Es un placer para mí estar con ustedes a través de las escrituras, a través de este canal. El objetivo, como siempre, no solamente es brindar información, sino poderles brindar algunas alternativas para que puedan enseñar lo aprendido a los demás y obviamente todos podamos edificarnos en venir a Cristo, que es el objetivo, ¿verdad? Conocerlo un poco más a Él, amarlo más a Él, ganar un testimonio de Él, que nuestra fe pueda aumentar y obviamente eso compartirlo con los demás. Como saben, estamos estudiando lo que es doctrina y convenios, en un cuarto canon de las Escrituras, porque ya estudiamos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Libro de Mormón, y este año terminamos con Doctrina y Convenios. Nos corresponde ya la semana del 13 de octubre al 19 de octubre. Estamos estudiando, como saben, el manual Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ya estamos en el episodio 42, así que ya estamos a punto de terminar el año, ya estamos en la tercera semana del mes de octubre. Prácticamente nos faltan noviembre y diciembre y unas semanas más de octubre. Así que espero que estén al día, espero que puedan disfrutar las clases, espero que tomen nota siempre, espero que les pueda ayudar en sus vidas. Esta semana nos corresponde lo que es la semana de Doctrina y Convenios 115 al 120. Así que te invito a que te sumerjas conmigo para que puedas aprender un poquito más o de repente recordar lo aprendido, porque yo creo que la mayoría ya lo sabe, pero hay que tomar notas de algunas pequeñas cosas que nos olvidamos conforme va pasando el tiempo. Como saben, el título de la clase de esta semana es Su sacrificio será más sagrado para mí que su ganancia. Es un título de la clase que Dios valora y considera más sagrado y digno el sacrificio pues de una persona que cualquier ganancia material o beneficio personal que esa persona pudiera obtener. Este versículo de este título lo encontramos en Doctrina y Convenios, sección 117, versículo 13, que dice: por tanto, luche seriamente por la redención de la primera presidencia de mi iglesia, dice el Señor, y cuando caiga se levantará nuevamente, porque su sacrificio será más sagrado para mí que su ganancia, dice el Señor. Fin del versículo. Subraya la importancia de la renuncia voluntaria de algo valioso por un propósito mayor. ¿Cómo qué? Servir a Dios o a su obra, priorizando obviamente estos actos de devoción por encima del interés propio, ¿no? Ese es el objetivo, pues siempre un sacrificio por el Señor. Dice por eso el título, ¿no?, de la clase. Su sacrificio será más sagrado para mí que la ganancia de lo que obtengas, ¿verdad? Interesante, muy bueno, muy poderoso el título. Como vemos en la imagen, es un monumento que la iglesia ha mandado a hacer. Eso se encuentra en Far West. ¿Por qué lo menciono Far West? Porque de eso estamos hablando en la clase. Entonces sería bueno si algún día tienen la oportunidad de conocer a Far West o visitar Far West, que queda en el estado de Missouri, casi en la parte central de todo Estados Unidos. Les hago aclaración, por cierto, no hay mucho que conocer en Far West porque no hay casi nada, partes históricas, por cierto, lo digo, lo menciono, así que no se vayan a dar con el fiasco de decir, vamos a Far West, llevas a los niños, a la familia, a todos. ¿Y dónde está Far West? No hay nada casi, ¿verdad? Son terrenos prácticamente. No hay mucho que conocer, no hay mucho que conocer en la historia de la iglesia. Déjame decirte por qué, porque los santos no estuvieron mucho tiempo. Por cierto, ya tenemos nuevo profeta. Bueno, obviamente ha fallecido nuestro profeta, el presidente Nelson. Hay nuevo profeta, sin embargo, están esperando que pasen pues la parte fúnebre y dándole un homenaje que haya terminado la conferencia o los planes de la conferencia, así que luego veremos a nuestro nuevo profeta. Esperamos que seguir siendo miembros fieles y que nuestro pastor, es un pastor en la tierra, pues nos pueda seguir guiando y nosotros seamos un pueblo obediente. Eso indica también que se llamará pues a un nuevo apóstol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cubre la vacante que está pendiente. Así que oremos por ellos, siempre sigamos sus mensajes, sus pasos, que ellos son nuestros pastores y obviamente nuestros líderes para gobernarnos. Hoy veremos la sección 115 al 120 con 6 secciones, son 6, 115, 16, 17, 18, 19, 20. Son 6 secciones cortas prácticamente las que veremos el día de hoy, que se resumen prácticamente en 4 páginas. Así que yo creo que sí lo puedes hacer, sí lo puedes leer. Así que ponte las pilas
ponte la meta de hacerlo y ponte al día para que lo puedas leer y llenar tu meta de cumplir la lectura del libro de Doctrina y Convenios este año. Antes de empezar la clase, también agradecerles a todos los que se suscriben, agradecer también a todos los que hacen sus comentarios. Gracias, porque hay mucha gente de Perú, me dicen, hermano, estoy aquí, qué bueno, de la estaca tal, de Chorrillos, de acá, de Estados Unidos. Gracias por ello, gracias por suscribirse y gracias por comentar. Gracias también porque ponen ahí algo que les ayuda en sus clases y eso es agradable, de verdad. También a los que veo que se suscriben, como saben, he abierto un nuevo canal que se llama en TikTok, que se llama El Poder de la Enseñanza, y veo que les dan like, les dan me gusta, el corazoncito, ahí existe el corazoncito, ¿verdad? Ahí les dan y espero que les sirva. Es un canal muy agradable. Con muchos mensajes, son versículos y una pequeña explicación, pequeña, tiene que ser breve, en promedio de 20, 30 segundos, o algún pasaje que yo he encontrado en los mensajes, porque estoy terminando ya lo que son los mensajes de la conferencia de abril, la última conferencia de las autoridades, casi todos los mensajes, casi todos, no todos, he tratado de encontrar algunas frases o algunos mensajillos que ellos ponen ahí en medio de sus mensajes. Trato de rescatar y luego una pequeña enseñanza, ¿verdad? Espero que les sirva, espero que les pueda ayudar y escucharlo creo que diario, al día, eso va a ayudar a poder establecer nuestra fe, nuestro testimonio y poder darnos valor. Pues imagínate escucharlo cuando voy al trabajo, estoy algo de repente esperando una cita en un trabajo, voy a un hospital, qué sé yo. O en la tienda estoy ahí, quiero escuchar algo agradable, pues escucha el mensaje, ¿verdad? Te puede ayudar en tu vida porque hablan diversos temas, diversos versículos que yo trato que sean aleatorios de todas las escrituras, trato que sean aleatorios los mensajes y puede ser de fe, de un diezmo, de pues la palabra de sabiduría de repente, de salud, puede ser de ánimo, puede ser de repente estás pasando momentos de tristeza, te puede ayudar. Dale eso, dale, refresca el alma. La idea es eso. Y como siempre ya lo he mencionado también, eso no solamente es para miembros, a diferencia de este canal, que es solamente para una parte de miembros. Como ya lo mencioné, no es para todos los miembros. El global de los miembros de la iglesia, vamos a suponer que son 100. Este canal no está dirigido a los 100. ¿Por qué? Porque es clase para la escuela dominical. Por ejemplo, la primaria no entra, la primaria no lo va a escuchar, ¿verdad? Un niñito, pues, que va a escuchar una clase como esta, sería aburridísima para el niño. Entonces, por lo tanto, de los 100 ya no son 100, son 20 menos que son niños, vamos a suponer. Y los jovencitos también. Los jóvenes pueden escucharlo, sí, pero sin embargo, pues ellos están en otra dimensión, diríamos, ¿no? La generación X, Y, Z y todas las generaciones. Entonces, por lo tanto, también quieren algo pequeño, algo breve. Por lo tanto, estas clases no les son para ellos. Entonces, ya quitamos 20 más, serían 40. De los 40 ya estamos, o sea, nos quedan 60 de los 100 que estábamos. Solamente puede ser la clase sí y no. No porque no a todos les gustan las escrituras, no a todos les gusta leer, no a todos les gusta aprender. Por lo tanto, de los 60 que quedaban de los 100, de repente pues estaba a un público objetivo de 15 o 20 personas, no más. Ese es basándonos en 100, ¿correcto? Ahora, de eso estamos hablando, de esos 100 que son miembros de la iglesia y sobre todo activos. ¿Por qué? Porque los inactivos pues no quieren saber nada y de los activos los que quieren estudiar, quieren aprender y quieren conocer un poquito más. Para ellos está dirigido. Es decir, que estas clases están dirigidas para un público objetivo muy pequeño. Muy pequeño, y estamos hablando a nivel mundial sobre todo a los que hablan español. ¿Por qué? Porque no están los de inglés, no están de otros idiomas. Un público objetivo de español, pero también pequeño. Entonces, estas clases no están dirigidas a todo el mundo. Sin embargo, los mensajes que yo pongo en TikTok, que es el canal que te invito a que me visites, que puedas visitar y si te agrada, pues compartirlo, es para un público un poquito más objetivo, más grande. ¿Por qué? Porque está dirigido para todos, ¿verdad? Todos los que hablan español, por ahora. No miembros y no miembros de la iglesia, te guste o no te guste, porque lo vas a ver, sale aleatoriamente, te va a salir el mensaje, entonces lo puedes visualizar frecuentemente. Ahora si te suscribes, obviamente que te va a salir más, ¿verdad? El algoritmo que dice el sistema de esta plataforma que es TikTok te va a salir, pues, ¿no? Porque te agrada el video, entonces, y te has suscrito, entonces cada vez que se ponga videos va a salir.
Es para un público más grandecito, conocer. ¿Para qué, hermano? Y usted lo está dando. ¿Por qué? Porque yo tengo que predicar el Evangelio también. Para ellos también es el Evangelio. Ya estoy terminando para un público objetivo miembro de la iglesia, sí. Que debe conocer la iglesia, perfecto. Pero también hay otro público, el público que no es miembro de la iglesia. ¿Verdad? Ese público también tiene que conocer el Evangelio. Hermano, ¿y usted predica así el Evangelio? No predico específicamente para que conozcan la iglesia, sino para que conozcan a Cristo, para que conozcan a Dios, para que su corazón esté ablandado. Y ojalá, ¿tú te imaginas que una persona X conozca el Evangelio, conozca este mensajito, hablan de su corazón, se quede pensando y de repente, pum, pum, hey, tocaron la puerta? ¿Quién es? Un misionero que quiero conocer, predicar el Evangelio. Hey, ya está yéndose a preparar, ¿verdad? Ese es el objetivo, que este mensaje de TikTok, como lo menciono, es para un público un poquito más grande. Por lo tanto, de repente, los mensajes no están específicamente para miembros de la iglesia, sino un público general. ¿Correcto? No puedo hablar temas muy profundos. ¿Por qué? Porque un miembro de la iglesia, alguien lo entendería, pero un miembro que no es de la iglesia, pues no lo va a entender y le va a dar siguiente. ¿Verdad? Tengo 2 o 3 segundos para captar la atención, por lo tanto le va a dar siguiente y ese mensaje va a quedar en nada. Es así la cual lo estoy explicando para que puedan entenderlo. Así que te invito, espero que te agrade, pues le das me gusta, el corazoncito, le das compartir, puedes compartirlo con tus mensajes, con tus amigos, familiares y sobre todo también te pueden ayudar para tus clases porque de repente encuentras un versículo y dices, hey, este versículo me gustó, a ver, ¿qué dice la explicación? Ah, perfecto, lo tomo. Y antes en la iglesia se daba lo que era un mensaje espiritual, recuerdo, antes uno empezaba la clase y decía, hay un mensaje espiritual y se paraba un hermano y compartía un versículo y lo explicaba brevemente. Antes, ahora ya no. Estos son como mensajes espirituales y de repente lo puedes tener, lo puedes tomar. ¿Y por qué no? Como yo siempre también les aconsejo, un miembro de la iglesia, uno bravo, uno bueno, uno fiel, siempre tiene que ir preparado con un mensaje. ¿Por qué? Porque siempre pues los obispos sufren se asignan mensajes, no van, entonces obviamente a veces mire el obispado, ¿a quién llamo? ¿A quién llamo? Hey, llámame a mí. Yo estoy preparado. A ver, hermano Julio, usted al frente puede compartirnos un testimonio de unos 5 minutos. Y uno va y se para y obviamente, me acordé del mensajito, aquí lo tengo, lo leo, lo comparto y eso puede ayudar. Ya no estoy tan perdido. ¿Y ahora qué hago, hermano? Y se paran al frente a veces y dicen, bueno, yo no sabía que tenía que estar aquí, así que el obispo me ha llamado y ¿qué les digo? ¿Y qué les puedo decir? Y obviamente que se pierde la espiritualidad. A diferencia de que si uno ya tiene un mensajito, algo pequeño, algo breve, pues se para al frente y dice, bueno, como dice Santiago capítulo 1, versículo 5, lo leo. Y como ya lo tengo ahí copiadito, de repente en un papelito, me lo he grabado de memoria, pues puedo hablar de ello. Y eso puede ayudar. ¿Por qué no? Entonces de esa manera estamos más preparados. Espero que te ayude, que te sirva. Y si no lo quieres hacer, pues bueno, sigue adelante nomás, no pasó nada y sigamos siendo amigos y todo bien. Así que, invitado estás. Empezaremos la clase, un poco de historia, conociendo. Para empezar esta clase, siempre les pongo mapas para que se ubiquen. El mapa de la izquierda, por ejemplo, se ve el recorrido que hicieron de Kirtland, Ohio, hasta Far West, Missouri, que es la imagen de la izquierda. Es lo que están viendo ahí en el círculo, es la imagen. Todos se fueron de Kirtland a Far West, Missouri. Ese es el recorrido que hicieron. Esto ya conocíamos, pero ahora estamos desde la clase pasada de un nuevo lugar. ¿Cuál es el nuevo lugar? Far West. Far West también queda en el estado de Missouri y veremos dónde queda en el mapa el círculo que va a aparecer. Obviamente lo ven en la mano derecha, está apareciendo ahí Far West, que está apareciendo es donde estaban y de dónde los echaron otra vez o los sacaron, que era del condado de Jackson y ahora están en Far West en el mismo estado, pero más al norte. ¿Ok? Una vez más, la parte izquierda lo vemos el recorrido en azul, que es de Kirtland a Far West. Y
para conocer exactamente dónde queda Far West, estamos en la parte derecha del mapa, vemos el estado de Missouri, en la parte inferior vemos dónde estaba Missouri, que es el condado de Jackson, que fueron echados y subieron, supuestamente subieron, digo, porque es al norte, como ven en el círculo, en la parte superior, círculo rojo, que dice Far West, porque ellos esa distancia ahí se fueron una vez que fueron echados de el condado de Jackson. Entonces, más o menos ya nos ubicamos. Far West se convirtió en el centro comercial y eclesiástico de la iglesia, así como en la sede, pues, para ese entonces del condado. A medida que los miembros de la iglesia continuaban reuniéndose en Far West, porque estaban viniendo tanto los del condado de Jackson como la gente de Kirtland, los pueblos aledaños ya empezaban viendo que cada vez llegaban más. Los habitantes que ya vivían en Missouri comenzaron a temer otra vez el crecimiento, pues, demográfico y su influencia, tal como había pasado en el condado de Jackson. Eso es normal. Es normal que la gente tenga miedo cuando la inmigración es en abundancia o es grande. Imagínense, a veces aquí los que vivimos en Estados Unidos se ven caravanas que vienen tratando de Centroamérica, de Sudamérica, los que llegan, tratando de llegar obviamente lo que es al margen, al borde, ya se me fue la palabra, de llegar a Estados Unidos y de cruzar llegan a la frontera, ¿no? Se ven caravanas, se ven cientos o miles de personas que vienen. Entonces, obviamente, imagínense que lleguen toda esa gente a una ciudad. Obviamente lo invades la ciudad y es de temer. ¿Por qué? Porque llega gente de todo tipo. Entonces, obviamente que da miedo. Eso es normal en todos los países. Cuando Venezuela, por la crisis económica que estaba pasando, se fue a diferentes lugares, igual llegaban, ¿verdad? Llegaban a Ecuador, llegaban a Colombia, que está al costado, llegaban a Chile, a Argentina, llegaban, obviamente a Brasil también, llegaban a Perú. Entonces la gente tiene miedo ya, porque dice, oye, nos están invadiendo. ¿Por qué? Porque esa gente indica, pues, imagínate, dónde vivir, qué comer, servicios higiénicos para toda esa gente. Esa gente trae niños, escuelas, hospitales, o sea, y trabajos. O sea, todo eso hace que se mueva la economía. Ojalá para bien, muchas veces no es para bien, sino para mal. ¿Por qué? Porque desestabilizas la economía en todo. Entonces es de temer. Es normal que una caravana de gente que venía de Kirtland y otra que subía de Jackson, Missouri, y lleguen a Far West, obviamente que los lugareños dicen, oye, acá nos van a invadir todos. No era fácil, no era fácil, es entendible. Es muy entendible. Las diferencias religiosas y políticas, entre otros factores, generaron pues discordia entre ambos grupos. Las turbas locales comenzaron a hostigar a los asentamientos periféricos de los santos de los últimos días, lo que obligó a los santos a consolidarse en Far West. ¿Okay? Llegan ahí y toman posesión. ¿Por qué? Porque, entre comillas, vienen a ser mayoría. Y la mayoría, como siempre, a veces manda. Ahora estamos en la historia de lo sucedido. Ojo, hago aquí un paréntesis. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, esto es a nivel mundial, la inmigración es un problema de todo el mundo. Es un problema. Y hay que tratar de tener paciencia, porque todos somos inmigrantes, hay que tratar de tener paciencia. Si yo soy inmigrante y yo hago un lugar, de poder respetar a los demás, poder respetar a los demás vecinos, poder respetar a la comunidad. ¿Cómo respeto? Tratando de adaptarme a sus lugares, a sus costumbres, a sus comidas y respetarlos. Respetar su costumbre. Si tú llegas a un lugar, no, pues no vas a imponer, ¿verdad? No podemos imponer, tratemos de respetar a los demás para que el resto no se sienta perjudicado. Un ejemplo de ello vemos ahora en las noticias, por ejemplo, lo comento, tengo muchos amigos en España que dicen, oye, aquí nos han llegado los turcos, nos han llegado de diferentes lugares que son los islámicos, que vienen a ser los musulmanes, y ellos llegan con costumbres muy fuertes, ¿verdad? Sus oraciones, sus rezos, sus cantos y toda su comunidad que es grande, entonces ya vienen a ser perjudicial para los que viven ahí. Aquí el estado de Michigan, aquí en Estados Unidos, también hay lugares, ya se han llegado, pero cantidad de gente, de tal manera que perjudican al resto. Por ejemplo, en Michigan han llegado también los musulmanes, están mucha gente, ya está siendo mayoría, de tal manera que dijeron en algún momento, ¿saben qué?
ya que había iglesias católicas y suenan sus campanas, no sé si hacen en diferentes lugares, ¿verdad? A las 6 de la tarde, a los domingos, a las 12, suenan sus campanas para que llamen a sus feligreses, ¿verdad? Eso es costumbre católica. Y eso no perjudica en nada, pues no, porque no está todo el día toque y toquete la campana, pero lo hacen cada cierto. Ellos dijeron, hey, no estés tocando aquí las campanas, eso perjudica al resto. ¿Y qué dijeron ellos, los que vivían en Michigan, los católicos? Ok, tienes razón, pues no lo hacemos. Ok. Y ahora ellos tienen sus rezos a las 5 de la mañana, prenden sus parlantes, se hacen sus oraciones, que toda la ciudad o toda la comunidad o todo el pueblo lo escucha. Eso sí perjudica al resto. Y cuando los otros, ya los católicos, se quejan, dicen, hey, estamos adorando a Dios. Total, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? No querías que toque las campanas para que llame a mi gente para adorar a Dios y tú sí haces tus rezos con música o con el rezo, que según tú es una oración, está bien, pero todo el mundo lo escucha, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a respetar. Tenemos que aprender a respetar y hay que tener cuidado. Eso es miembro de la iglesia. La iglesia lo dice. ¿Por qué? Porque no, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una iglesia inmigrante. Ha estado en diferentes lugares, entonces también trata de respetar eso. ¿Ok? Eso era un comentario nada más. Ahora, estamos en la historia de lo sucedido. Tras grandes pérdidas pues, financieras por la Kirtland Safety Society, que era la sociedad de seguridad de Kirtland, el nombre del banco, ¿se acuerdan? En Kirtland, que hubo apostasía, incluso entre líderes, algunos miembros del cuerpo de los 12 apóstoles y también los 3 testigos. Eso lo vimos la clase pasada. También hay amenazas que obligan a José Smith de Sidney Rigdon a huir pues a Far West, Missouri. ¿Por qué? Porque ellos lo que tenían pues de líderes, ustedes son los culpables entonces. Aún así el Señor guía y hay nuevos apóstoles. Por ejemplo, John Taylor, en diciembre de 1838, John conoció el Evangelio por Parley P. Pratt, quien estaba en Inglaterra y le predicó el Evangelio. No olvidemos que John Taylor es el sucesor de Brigham Young. Imagínense, se une al nuevo apostolado. ¿A quién? John Taylor. ¡Wow! ¿Verdad? Un gran líder, un gran líder. Así van naciendo. Pues te fuiste, lamentablemente pierdes tu curul, pierdes tu puesto y llega un nuevo líder. Métete eso en la cabeza, mi amigo. Nadie es indispensable. Tú eres presidente de la Sociedad de Socorro, tú eres presidente de las mujeres jóvenes, tú eres presidente o eres del estaca o del obispo y a veces te crees indispensable, falso de toda falsedad, como diría. Nadie es indispensable. Te inactivas, va a venir otro y lo va a hacer mejor o igual o mejor que tú. Así que ten cuidado. Ten cuidado y nunca digas, no, que yo soy el mejor maestro y si me voy, esto sí. No, eso es falso. Es falso de toda falsedad. Así que ten cuidado. Mira, se inactivaron varios. Se apostataron varios. Se fueron varios. ¿Quién llegó? John Taylor. ¿Quién? Tercer presidente de la iglesia. Futuro tercer presidente de la iglesia. Así que hay que tener cuidado. También se llamó como nuevo apóstol a quién? A Wilford Woodruff. Wow, Wilford Woodruff. También en 1839 y también fue presidente de la iglesia. También hay planes para un nuevo templo. Es decir, que salieron con pena y dolor. Pues obviamente son miembros de la iglesia muy conocidos, pero vinieron nuevos y muy buenos. También había los planes para el nuevo templo que se tenía que hacer en Far West. ¿Okay? Entonces, esa es la historia de la iglesia. Entremos a la sección 115. Esta revelación se recibió 9 días después de la que aparece en la sección 114 y está dirigida a los oficiales y miembros de la iglesia, particularmente a la primera presidencia y al obispado presidente. Cuando José Smith trasladó la sede de la iglesia a Far West en marzo de 1838, el Señor habló de nuevo y dio dirección específica. El nombre de su iglesia especificó, mandó el mandato de edificar el templo en un calendario concreto y la función de Sion y sus estacas como refugio. El registro oficial introduce así esta revelación dada en Far West, Missouri, el 26 de abril de 1838. Estamos el 26 de abril de 1838. ¿Cuándo se restauró la iglesia? Ya lo debes saber, dímelo inmediatamente. El 6 de abril de 1830. Ya pasaron 8 años que tiene la iglesia. No se te olvide, más o menos ya vas conociendo. Ahora, esta sección está dirigida a las autoridades presidenciales y a los miembros. Esta sección es conocida como
porque así se llamará mi iglesia en los postreros días. Ese es el título de esta clase, de esta lección. Ahora, veremos, en estos primeros versículos se menciona como consejeros de la primera presidencia, ¿quiénes? Sidney Rigdon y Hyrum Smith, o Hyrum Smith en español. Hey, ¿qué pasó? ¿Hyrum Smith era el consejero? Bueno, el consejero era Frederick Williams. ¿Y qué pasó? ¿Ahora es Hyrum Smith? A ver, te cuento, te lo explico. Frederick Williams estaba como oficial del banco a finales de 1837. Frederick Williams perdió su posición por estar descontento. Ahora, es una forma de decir descontento, ¿verdad? Porque quizás uno está descontento y no se les comulga por eso. Pero no olvidemos que era miembro de la primera presidencia, por lo que su desacuerdo era muy importante. Así que lo excomulgaron. Y Hyrum Smith, hermano del profeta, fue llamado y sostenido en su lugar. El gran Hyrum Smith, muy buen hombre, muy buen hombre. Fue llamado y sostenido en su lugar. El presidente Williams, Frederick Williams, era un hombre de carácter fuerte. Y el profeta, al elegirlo como consejero, habló de él con los mejores elogios y expresó gran confianza en él. Durante los días de tribulación, Williams, presidente Frederick Williams, se sintió abrumado y fue influenciado por aquellos que se habían apartado de la iglesia con amargura, pena, tristeza, pues. Te dejas influenciar por el resto mal y obviamente que te apartas. Sin embargo, él pronto se arrepintió de la maldad y pidió regresar a la iglesia. Mira, toma nota, se arrepintió rápido. Sí, se arrepintió y volvió a la iglesia, pero él fue bautizado por su demostración de arrepentimiento y confirmado el domingo 1 de agosto de 1838, en el mismo año. Es decir, que casi un año le duró el estar apartado. Pero ¿qué pasó? No fue restituido en su puesto anterior. Pues la iglesia no te espera. Lamentablemente pierdes tu puesto. Luego se menciona el nombre de la iglesia y te lo explico. En su organización, el 6 de abril de 1830, cuando se restauró la iglesia al comienzo se llamó la Iglesia de Cristo. Así lo dice Doctrina y Convenios, sección 20, versículo 1. La Iglesia de Cristo era el primer nombre de la iglesia. Luego, a partir del 3 de mayo de 1834, lo estoy dando datos para que lo conozcas más o menos, los líderes de la iglesia adoptaron oficialmente el título de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Así pasó a ser llamado. Primero, la Iglesia de Cristo, luego la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. La sección 115, los versículos 3 y 4, ordena que se le llame la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta denominación que José ya había comenzado a usar, el Señor lo declara el nombre revelado de su iglesia, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Debemos saber que no es un detalle cosmético, es teología práctica. El nombre pone a Jesucristo al frente, afirma que somos sus santos y que vivimos en los postreros días. El cielo nos recuerda nuestra identidad nace del convenio con Cristo, no del apodo del mundo. ¿Ok? Hay que tener cuidado, es por eso que el presidente Nelson dijo, hey, basta ya de ser llamados mormones, tenemos que ser llamados la Iglesia de Jesucristo, porque hey, no puede ser posible, ¿verdad? Yo a veces digo mormones por cosas prácticas, pero rápidas, pero la Iglesia de Jesucristo debe ser lo correcto. Entonces, el cielo nos recuerda nuestra identidad que nace del convenio con Cristo, no pues de un apodo, ¿verdad? El apodo es ser mormón, ese es mormón es el apodo. Cada vez que usamos el nombre completo de la iglesia, testificamos de quién es el dueño de esta obra y anclamos nuestro discipulado en él. Profetas modernos han reiterado esta verdad. No es negociable borrar o minimizar el nombre del Salvador. No, pues no, es que es muy largo. Tenemos que decirlo así como es. Para ello, la iglesia ha diseñado un logo, el cual están viendo en la parte izquierda. Ese es el logo de la iglesia. Jesucristo lo vemos ahí. Y en la parte inferior incluso el tipo de letra, el título, cómo debe ser la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tal como dice ahí. Y en todas sus capillas y templos tiene el nombre de la iglesia, tanto en las capillas y tanto en los templos, que debe decir el nombre. Luego hay un llamado profético y urgente. Levantaos y brillad para que nuestra luz sea estandarte a las naciones. Así dice el versículo
5. Nuestra iglesia tiene que ser un estandarte a las naciones. La vez pasada, cuando hablé de los consejos disciplinarios, por ejemplo, que por cierto me corrigieron en un comentario y me dijeron que ya no se llama consejos disciplinarios, sino consejos de membresía. Me parece perfecto que me corrijan, ¿eh? Por cierto, estaba medio desactualizado con el nombre. Como lo mencioné, el objetivo de estos consejos de membresía es para ayudar al miembro y para salvaguardar el buen nombre de la iglesia. ¿Y por qué? Porque la iglesia tiene que ser un estandarte a las naciones, algo que a veces no lo entendemos. La iglesia tiene que ser un estandarte, una bandera a las naciones, tiene que ir en alto el nombre y tiene que estar un buen nombre de la iglesia, tiene que ser limpia, pura. Si la iglesia protege a aquellas personas que han cometido pecados, que han cometido delitos, por lo tanto está manchada el nombre de la iglesia. Correcto. Es decir, no puede ser un pendón, no puede ser un estandarte para las naciones. Ejemplo duro, crítico, quizás no te guste. La Iglesia Católica, a mucha gente se le acusa, a los obispos, a los curas, a los sacerdotes se le acusa de pedofilia y se le acusa que sus líderes, que vienen a ser desde el papado, los tapa, los encubre, ¿verdad? Los manda al ostracismo. Ostracismo quiere decir, hey, ven para acá, te separo, ¿dónde estás tú? Estás en Honduras, ahí cometiste el delito, ven para acá, te mando a Roma. Entonces ya se pierde contacto con él. Ya nadie sabe de ese pastor o de ese cura o de ese sacerdote que comete un delito, ¿verdad? Que es la pedofilia. La pedofilia es un pecado y es un delito, ¿verdad? Pecado para el Señor y delito para el gobierno, para el país. En todo país es un delito. Entonces, para que no sea más escándalo, lo sacan. ¿Qué hace eso? Los feligreses se quedan pensando y dicen, oye, esta iglesia total, en lugar de culpar o sancionar a la persona, lo que hace es encubrirlo. Por lo tanto, ¿esa iglesia puede ser un estandarte de las naciones? No, pues, porque tiene manchada, ¿verdad? Eso es algo grave. Por lo tanto, nuestra iglesia lo que hace es poder ayudar a la persona y obviamente le hace un consejo de membresía para que se pueda establecer qué tan culpable es o tan delito cometió. ¿Ok? Que quede claro, algo para poder aprender. En el versículo 7 se consagra Far West y manda edificar una casa para el recogimiento de sus santos. Eso lo dice en el versículo 8. Esta revelación se está dando el 16 de abril de 1838. Imagínate, mira, se manda edificar una casa para el recogimiento de sus santos. El templo de Far West fue el segundo templo iniciado, pero nunca construido por los miembros santos en Missouri. El Señor pone fechas para este templo. En el versículo 10 menciona la fecha de dedicación del templo para el 4 de julio de 1838. La dedicación estuvo a cargo de Brigham Young. Los santos tenían que trabajar diligentemente y al siguiente año, volver a poner los cimientos. Y él añade dos principios potentísimos. Primero, el templo debe seguir el patrón que él muestre, dice el versículo 14, de otro modo no lo aceptará. No contraigan más deudas, dice el versículo 13, también para edificar su casa. Pero pronto arreciaron la persecución y apenas, ¿qué pasó? Pudieron levantar los muros a casi 1 metro antes de ser expulsados de Missouri. Es decir, se les dijo que construyan un templo, pero no lo pudieron hacer en el templo de Far West. Aún así, el mandato y el espíritu del templo siguieron adelante. El sitio del templo de Far West fue readquirido, eso es como historia, por la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en 1909 bajo la dirección de Joseph F. Smith. En 1968 la iglesia embelleció el sitio del templo de Far West y puso un monumento convirtiéndolo en un atractivo sitio histórico para los visitantes. Es decir, no hay nada, solamente el letrero, pues sí, los campos que están allí a disposición para que lo puedas visitar, donde en algún momento se llegará a construir el templo de Far West. Quizás nos preguntemos, ¿y el templo de Kirtland, hermano? El Señor
te cuento, el Señor había prometido santificar el templo de Kirtland, pero también había declarado que si era profanado, dejaría de ser su casa y su nombre no estaría en él. Veamos las fechas, te cuento. El 3 de abril de 1836 aceptó el templo de Kirtland el Señor, pero en el verano de 1837 fue profanada y los apóstatas de espíritu malvado se apoderaron de ella. Por lo tanto, el Señor la rechazó como lugar sagrado, un templo santo para su nombre. Él lo rechazó. Ahora, llegó el momento de construir otra casa en el terreno consagrado. Esta casa debía construirse según el plan del Señor, pues sería un templo a su nombre. El Señor luego ordena edificar rápidamente la ciudad y designar otras estacas en las regiones inmediatas. En el versículo 18, ese mismo verano, en 1838, José Smith organizó la estaca de Adán Ondi Amán, mostrando que Sion respira al ritmo de sus estacas. Al terminar esta sección, vemos que Dios fijó el 4 de julio de 1838 para comenzar, y los santos obedecieron. Después vino la persecución y las paredes apenas tenían un metro, metro y medio de altura. ¿Qué fue? ¿Fue un fracaso? No. La fidelidad contada por justicia. Cuando tus planes, mi hermano, tus planes santos se detengan, no cambies de meta, cambia de temporada, de tiempo. El Señor acepta lo que se hace a su manera y a su tiempo. Y mientras tanto, te da un nombre, una casa y una estaca, identidad, presencia y comunidad para perseverar hasta el fin. Hay que tener a veces paciencia. Es algo que a veces no lo tenemos, ¿verdad? No tenemos la paciencia, somos impacientes, ya queremos ya. Y eso es complicado, ¿eh? No cambiemos nuestra meta, sino cambiemos nuestra temporada. Ahora, entramos a la sección 116. Antes de eso, la sección 115 termina, pues obviamente, algo que, como ya lo dije al comienzo, en Far West no tenemos nada casi de historia, solamente terrenos, así que en algún día se construirá. No hay planes inmediatos de poder construir. Para este año yo no he escuchado ninguno, ya se termina. Yo creo que este año no, quizás el próximo, quizás de aquí a unos años más. Pero por ahora no hay nada, así que consejo, si quieres visitarlo, pues visítalo, ¿no? Si haces una guía, vienes en un carro rentado propio, pues puedes pasar por ahí y visitar. Hay un poco más en Kirtland, hay un poco más de historia en Naboo, y hay un poco más de historia pues en la cárcel de Kirtach, que ya lo veremos más adelante. En Naboo sí, porque hubo historia, la gente vivió, se pudo construir. En el estado de Jackson casi tampoco hay historia. No hay nada, me refiero, una que otra cosa. Lo digo si quieres conocer las partes históricas de la iglesia, ¿verdad? Si algún día tienes la oportunidad de conocerlo. En Naboo sí hay un poco, ahí está el templo y obviamente algunos lugares, las casas que han quedado, que han sido reconstruidas, pero después tampoco no hay mucho que conocer, o sea, llegas y un día lo conoces todo, ¿eh? Es un pueblo casi abandonado. Casi abandonado. No digo que está abandonado, pero es casito abandonado. La gente muy poca vive ahí. Estaría como, para que tengas una idea, si tú tienes dinero algún día y tienes ya tu retiro, pues no estaría mal vivir cerca. Comprarse un terreno y vivir cerca del templo de Naboo. No estaría mal. Una casita y vivir de tu, ¿cómo le llaman? De tu retiro, ¿verdad? En tu vejez, quizás. Pero un joven no viviría en Naboo. Para que tengas una idea, te lo estoy contando, ¿no? No viviría en Naboo. En la vida viviría ahí porque los jóvenes quieren todo, tecnología y cosas modernas, y Naboo no lo tiene casi. Ahora sí entramos a la sección 116. Imagina el norte de Missouri. 19 de mayo de 1838, había pasado un mes, José Smith y un pequeño grupo de líderes salen de Far West explorando tierras para nuevas colonias de los Santos. Desarman las tiendas, cruzan el Grand River por la desembocadura de Honey Creek, avanzan río arriba y llegan a la balsadera de Lyman White. Ahí escucha los nombres nada más, tengo que mencionarlos, tengo que decirlos porque se mencionan también en las escrituras. Allí ellos, los líderes, mientras marcan el plano de una ciudad, los hermanos llaman al paraje Spring Hill, hasta que por la boca del Señor recibe otro nombre como Adán Ondi Amán.
Interesante, ¿ah? Adán Ondiamantal, como vemos en la imagen en la parte inferior. Poco después, el 28 de junio de 1838, al mes siguiente, se organizó ahí una estaca, la tercera de Sion en esa época. El lugar se llenó de vida y esperanza, como si el nombre nuevo hubiese despertado pues una memoria antigua. Sin embargo, ese mismo año la violencia de Missouri arrecía. O sea, era fuerte y llegaban miles de santos, alrededor de 1500 santos, para tener una idea de la cantidad, en Adán Ondiamán. ¿Qué pasó? Son dispersados. ¿Por quién? Por órdenes y milicias. Y el valle queda casi desierto. Aún así, la iglesia preservó pues silenciosamente el sitio por su carácter sagrado. Esta sección es conocida como lugar del gran concilio. Ahí salió el título de la sección 116, que prácticamente tiene un versículo nada más. Esta sección es uno de los pasajes más breves de toda Doctrina y Convenios, déjame decirte, y a la vez uno de los más densos, más profundos. Condensa un lugar, un nombre y un acontecimiento futuro. ¿Qué nos revela el nombre Adán Ondiamán? Adán Ondiamán aparece en la restauración como un eco del lenguaje de los primeros padres, Adán y Eva. No tenemos una traducción revelada literal. Entre los primeros santos se entendía como el lugar o tierra de Dios donde moró Adán. El valle de Adán Ondiamán es el lugar donde Adán convocó a su posteridad 3 años antes de morir y predijo todo lo que le acontecería a su posteridad hasta la última generación. Cerca de Spring Hill es donde Adán ofreció sacrificio a Dios. Adán fue el primer hombre de todos los hombres. Amán es uno de los nombres con los que Adán conocía a Dios. Es por eso que es Adán Ondi Amán. Un nombre que se trasladó del idioma adámico puro al inglés. Adán Ondi Amán significa el lugar o la tierra que Dios o de Dios donde habitó Adán. El profeta José Smith enseñó que Adán volvería, toma nota, volvería a visitar el valle de Adán Ondiamán, celebrando un gran concilio como preludio, es decir, antes del gran y terrible día del Señor. En este concilio, todos los que han poseído las llaves de autoridad rendirán cuentas a Adán de su mayordomía. Luego Cristo vendrá, recibirá las llaves y así dará uno de los pasos finales preparatorios para reinar personalmente sobre la tierra por 1000 años. La descripción de Daniel en el Antiguo Testamento, de los eventos aquí mencionados, se encuentra en el capítulo de Daniel, de sus profecías, capítulo 7 de Daniel en sus profecías, si quieres leerla más. Es decir, encontraron el lugar donde Adán celebró un concilio y donde celebrará un concilio antes de la venida del Señor. ¡Wow! Poderoso, ¿ah? Poderoso, toma nota. Hermano, y si yo visito ahí en Adán Ondiamán, ¿qué hay? No hay nada también. Terreno puro, purito. Ahí está un letrero que dice Adán Ondiamán y no hay nada más. ¿Qué más se pudo hacer? No se pudo hacer nada más. Algún día de repente se construirá, no lo sabemos. Y si estamos vivos antes de la segunda venida, pues Adán se reunirá ahí para dar informes o pedir informes a todos. Todos se cuadrarán y darán informes, obviamente. Creo que no estaremos presentes. No nos llamarán a esa reunión, ¿verdad? Porque solamente serán pues los que tienen las llaves de autoridad. Y obviamente pues son los profetas, los líderes grandes, ¿verdad? Muy bien. Solamente un comentario. Si quieres conocer, de repente haces ahí tu casita, te construyes al costado y algún día pues tocarán la puerta ya y sonarán las trompetas y de repente pues tú te apareces ahí si es que estamos vivos. Es una broma, es una broma. Entramos a la sección 117. Estamos en el verano de 1838, seguimos en Missouri. José y los santos han trasladado el centro de la iglesia a Far West, Missouri. Como ya lo mencioné, Kirtland quedó atrás con templos de recuerdos, deudas apremiantes y heridas por la caída del banco y la oposición. El 8 de julio, en una sola jornada de revelación, el Señor dicta varias instrucciones que hoy conocemos como Doctrina y Convenios, sección 117, 18, 19 y 20. En la primera, en la sección 117 que vamos a ver ahorita, el Señor habla directo ¿a quién?
a William Marks, Newell Whitney y Oliver Granger. Te lo repito. William Marks, Newell Whitney y Oliver Granger. Hay que cerrar asuntos en Kirtland, le dice, y moverse con urgencia al lugar donde Dios está reuniendo a su pueblo. Es decir, antes que se vayan de Kirtland, hey, terminen bien las cosas, ¿no? Termínenlas bien, cancelen todo, háganlo bien para que se puedan mudar. No es momento de demorarse ni de aferrarse al pasado. Ya dejamos Kirtland, nos vamos. No, pero mi templo, mi terreno, mi lugar, nos vamos. Let's go, vámonos. Okay. Ese mismo fin de semana, el gran campamento de Kirtland, más de 500 santos, muchos de ellos pobres, habían partido hacia Missouri. ¿Te imaginas? Pobres. Ay, 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 qué dolor, ¿verdad? Trasladar la pobreza es feo, es triste. Una cosa es, pues, ver una caravana de ricos, buenos carros, buenas movilidades, buenas ropas, comiendo, disfrutando la buena vida en caravana. Otra cosa es ver a pobres movilizarse. Es penoso, es triste, es triste. Y yo le he contado, creo, ¿verdad? Yo he visto, y es lo más penoso que yo he visto. Es, bueno, dentro de lo más penoso. Cuando la gente es sacada de sus casas, a veces, por no pagar renta, por deber. Entonces, los embargos, los famosos embargos, cuando llegan y los embargan y obviamente, o a veces los sacan de la casa simplemente y sacan pues todas sus cositas de la gente, que no tiene para pagar, obviamente por eso lo sacan, y se ven sus pobrezas, ¿verdad? Sus camas pobres, sus mesas que ya se caen, y es triste. Eso es triste. Imagínate aquí 500 santos yéndose de Kirtland a Missouri o a Far West, pero pobres. ¿Tú te imaginas? Esas carretas, esos caballos, todos deben estar pues escuálidos casi, o animales. Eso es la pobreza y es triste. Es triste. Y eso hicieron nuestros líderes, imagínate. Y no, yo creo que nosotros, te cuento esto porque debemos entenderlo, que tenemos que aprender a poder concientizar la historia de la iglesia, y eso nos sirve a nosotros para tener fuerza y energía y seguir adelante, mi amigo. A veces tú crees que llegas a la capilla, pues bien sentadito, llegas en tu carrito, llegas en movilidad, o llegas en taxi, o llegas en un bus, llegas, te sientas, entras y ya tienes tu ventilador, tu aire acondicionado, tienes tu buena banca, sentado porque no hay nadie parado, escuchas, te acomodas, escuchas la otra clase, hablan de actividades, todo bonito, todo jajaja, jijiji. Y uno se piensa y dice, oye, ¿cómo se hizo esto? Eso no te has puesto a pensar. ¿Cómo se hizo esto? Ah, yo sí sé fácil, hermano. Se contrató. ¿Se contrató de dónde? ¿Mm? Esto es un inicio. Esta gente lo hizo. Sí, ellos hicieron la historia de la iglesia. Es por eso que hay que conocerla, para poder valorarla. Entonces, cada vez que uno va y se sienta, hay que valorar a los ancestros, los que hicieron posible la construcción de esta iglesia. ¿Verdad? Es verdad, con la mano del Señor, sí, pero alguien también lo hizo, hay gente. Imagínate 500 santos, una vez más lo recalco, 500 santos saliendo de Kirtland, pobres. Imagínate un niño ahí caminando, con sus zapatitos ahí, yéndose, su ropa de repente toda rota, yéndose. Ellos parten. Trasladar la sede de la iglesia a Far West requería liquidar pues todos los bienes de la iglesia en Kirtland. El almacén del Señor estaba a cargo del obispo Newell Whitney, cuya tienda también era el principal establecimiento comercial de la ciudad. Esta sección instruye al obispo Whitney y a su asistente William Marks, que era el presidente de estaca, que era necesario que se mudaran a Far West y ayudaran a establecer la sede de la iglesia allí. Entonces todos se mudan. La tarea de Oliver Granger sería rescatar en la medida de lo posible el resto de los bienes de la iglesia de Kirtland. Su tarea no fue fácil, muy difícil. Sería bueno saber más de la historia para entender más esta sección, y yo te la voy a contar brevemente. En el año 38, 1838, comenzó triste, sombrío, ya que la disidencia interna, es decir, los miembros eran muy dejados y la oposición externa de la iglesia presionaron a José
el proyecto bancario de los Santos había fracasado. Y José Smith estaba sumido pues en deudas como líder debido a sus esfuerzos por convertir Kirtland, Ohio, en una estaca de sillón, incluyendo el gran templo invaluable, pero a la vez costoso. Los acreedores, algunos de los cuales eran enemigos declarados de José, lo acosaban. Algunos lo demandaron. Algunos de sus asociados y amigos rechazaron su liderazgo. Es terrible cuando hay deudas. Los disidentes, es decir, los miembros que se apartaron, fundaron su propia iglesia. ¿Tú te imaginas? Verlo al frente, a que era tu amigo, tu líder, tu compañero, al frente en otra iglesia. Y lo peor, hicieron una iglesia parecida a la nuestra. Ay, ay, ay. Terrible, terrible. A ese nivel se llegó. Como el lugar estaba muy tenso, se le ordenó al profeta y demás líderes que salgan de Kirtland y lo hicieron, pero la pregunta es, ¿y los demás santos lo harían o no? ¿Seguirían al profeta? ¿Lo hubieses hecho tú, mi amigo? Ay, hermanito, yo sí lo haría. De repente me dices, ¿seguro? Eso a veces lo decimos de boca, pero la realidad es que estamos esperando nosotros en la actualidad, muchos estamos esperando herencias. Y eso indica que somos apegados a las cosas materiales. Y sobre todo a nuestro terreno, pues, o nuestra casa. Pregunta, ¿dejarías tu casa? ¿Te irías a otro lugar incierto? Como que lo pensarías bien, ¿verdad? ¿Sí o no? Te cuento más. La primera presidencia esperaba que William Marks, que era el asistente en lo temporal del Newell Whitney, se mudaran. ¿Y por qué demoraban? Newell Whitney era el obispo de Kirtland. Estos hombres dudaban mucho en mudarse, y el problema era lo económico. Whitney era el comerciante más próspero en Kirtland. Poseía una tienda que era la venta de alimentos a granel. ¿Qué quiere decir? Al por mayor. Una tienda muy rentable, con una ubicación ideal cerca de la intersección principal de la ciudad. Se debatía entre la prosperidad material y las revelaciones de José. Ahora, el Señor ordenó a Newell Whitney y William Marks que se mudaran a Missouri antes del invierno para continuar sirviendo en sus respectivos llamamientos. A Marks para presidir a los santos en Far West y a Whitney para servir como obispo. Debemos saber que en la década de 1830 el ser obispo significaba administrar los bienes materiales de la iglesia para edificar Sion y aliviar la pobreza. También es bueno saber que Newell Whitney y José Smith eran muy buenos amigos. Muchísimas veces Whitney había apoyado o ayudado al profeta. En muchas ocasiones se había quedado a vivir en su casa el profeta. Las esposas de ambos eran muy amigas. Entonces había una buena amistad. Oliver Granger regresó a Missouri, él ya estaba en Missouri, pero regresa a Kirtland para cumplir con su parte de la sección 117, representando a la primera presidencia en la venta de propiedades y la liquidación de deudas. No le fue bien, pero hizo su trabajo. No le fue bien. La iglesia perdió mucho, mucho perdió. Cuando tú te vas a última hora, dejas las cosas, ya el precio varía, existen los remates, si quieres te doy tanto, si quieres, y si no, no, pues, y tú estás con el tiempo que ya te vas, se pierde, es pérdida, ¿no? Todo el mundo lo sabe eso. Esta sección, la sección 117, es conocida como revelación dirigida a 3 líderes. Ahora, analicemos la sección. En los primeros versículos el Señor le pide a su pueblo que rápidamente se muden, dice el versículo 1. Es decir, la demora roba milagros. Toma nota, la demora roba milagros. Y los 2 hombres, Whitney y Marks, partieron de Kirtland en el otoño de 1838. Demoraron en su partida. ¿Y qué pasó? Antes de llegar al oeste de Missouri, se enteraron de la expulsión de los mormones de Far West. Es decir, ellos están yendo de Far West y ya se van enterando que ya en Far West ya no estaban, ya se están yendo de ahí a Nauvoo, ¿verdad? Se demoraron. Por lo tanto, al igual que otros santos de Kirtland, no llegaron a la frontera de Missouri, sino que se asentaron temporalmente en otras zonas y luego ellos cambian de rumbo y se congregaron en Nauvoo. ¿Y por qué demoraron? Lo mismo que nos demoramos nosotros, las cosas materiales. No querían dejar las cosas materiales, iban a dejar pues Kirtland y no había marcha atrás.
te cuento más. En Kirtland había propiedades que pertenecían a los miembros y otras que eran de la iglesia. Muchos santos permanecían allí, reacios a sacrificar sus intereses temporales. Nuestro Señor considera que esta inclinación es pecado, pues, e insta a los miembros de esa época a arrepentirse y a entregar esos bienes para liquidar las deudas de la iglesia. El Señor dice en el versículo 4, arrepiéntanse de todos sus pecados y deseos codiciosos. Lo que, lo que debe quedar claro es que el Señor no desprecia la economía, sino corrige la codicia. El Señor pide integridad antes que utilidad. O sea que no está diciendo el apego al patrimonio, sino paguen sus deudas. En el versículo 8 habla de Adán Ondiamán, como la tierra donde moró Adán. Cuando Adán y Eva fueron puestos en la tierra, vivieron en el jardín del Edén. Desconocemos sus dimensiones, por cierto, pero el profeta José Smith enseñó que estaba ubicado en Independence, condado de Jackson, Missouri, o cerca de allí. En Doctrina y Convenios aprendemos que Adán y Eva vivieron posteriormente, al menos durante un tiempo, no muy lejos del jardín del Edén. A ver, hay que saber que Adán Ondiamán no es el jardín del Edén, sino donde vivieron Adán y Eva después de ser expulsados del jardín del Edén. Es decir, se cree que hay una distancia, no muy lejos. En Adán, Ondi, Amán vivieron. Todos han querido y quieren localizar el jardín del Edén y creen que está en el continente de Asia, ¿verdad? Ahí creen que está. ¿Y por qué? Porque se encontró o se cree que el arca reposó sobre el monte Ararat. Por lo tanto, el diluvio comenzó allí, o mejor dicho, que desde allí partió el arca. Es decir, no suponen que el arca pudo haber estado en cualquier parte del mundo y durante el diluvio pudo haberse movido al monte Ararat. Pero Dios en sus revelaciones nos ha informado que fue en esta tierra, es decir, en este continente escogido, donde Adán fue colocado y donde se construyó el jardín del Edén. Lo que voy a contar en este momento es solo un comentario, lo digo bien clarito, es un comentario, no es doctrina. Atentos con eso, es un comentario. Muchos también comentan que el jardín del Edén ha quedado en lo que es el parque de Yellowstone, tal como vemos en la imagen. En el círculo vemos que queda Yellowstone, que es un inmenso parque en Estados Unidos donde dice algunos que supuestamente quedaba el jardín del Edén. Y una vez que salieron del jardín fueron a Adán Ondiamán. A ver, una vez más te lo repito. Se dice, los estudiosos dicen que en Yellowstone quedó el jardín del Edén. Y una vez que fueron expulsados Adán y Eva del jardín del Edén, fueron a Adán Ondiamán, que queda más o menos a 950 millas, más o menos, que es en distancia 15 días de camino, y es donde vivía ya Adán. ¿Será cierto? Algún día lo sabremos. Pero como que hay lógica, por eso lo comento. Mira el círculo, ahí queda Yellowstone, el parque de Yellowstone es un parque inmenso, hay glaciers, hay naturaleza, obviamente protegido por todo Estados Unidos, porque si no, pues eso se depreda y queda en nada, hay animales casi salvajes. Obviamente, pues son los animales, hay animales hermosos, bellos, la naturaleza es bella, hermosa también, y obviamente que ellos supuestamente quedó ahí el valle de Adán Ondiamán, y de ahí ellos se van y llegan a Far West. A Far West ellos llegan obviamente a vivir lo que es en Adán Ondiamán. Ahora, en el Señor, en el versículo 9 les dice bien claro, subid acá, es decir, hay que obedecer siempre y eso implica movimiento. Si no te mueves, te estancas. Luego a Marx se le promete presidir y ser bendecido si es fiel. Fue fiel por un tiempo, pero luego se apartó de la iglesia y anduvo errante en otras iglesias. Y al final se unió a la iglesia reorganizada, conocida hoy como la Comunidad de Cristo. Él muere perteneciendo a esa iglesia, es decir, nunca volvió a la iglesia. En el versículo 11 se le pide a Whitney dejar la banda nicolaíta, una denuncia simbólica contra la complicidad con el error y la doble vida religiosa. Y ser obispo, no de nombre, sino de hecho, se le dice.
Newell Whitney fue el segundo obispo y el que velaba por los santos en Kirtland, una tarea muy grande la que recibió. El obispo Whitney fue llamado a abandonar las abominaciones de aquellos en Kirtland, a quienes el Señor designa como la banda nicolaita. En el versículo 12 se habla de Oliver Granger. ¿Y quién es, hermano, él? Un fiel miembro. Cuando el profeta huyó de Kirtland, designó a Granger como su representante de negocios y también realizó su tarea, que fue encomiado por otros hombres de negocios. En una conferencia realizada en Queens, del 4 al 6 de mayo de 1839, fue designado para regresar a Kirtland y ocuparse del templo y de la iglesia en aquella ciudad. Ahora, para conocer un poco más, Oliver Granger era 11 años mayor que José Smith. Y al igual que el profeta, era del norte del estado de Nueva York. Debido al frío intenso y a la exposición a la intemperie a los 33 años, Oliver perdió gran parte de la vista. A pesar de su visión limitada, sirvió en 3 misiones de tiempo completo. ¿Y tú? A veces no quieres ni salir a visitar a los miembros. ¿Cómo la ves? También trabajó en el templo de Kirtland y formó parte del sumo consejo de Kirtland. En el versículo 13 dice que luche por la redención de la primera presidencia. Durante la instancia de Oliver en Kirtland, algunas personas, incluyendo miembros descontentos de la iglesia, se esforzaban por desacreditar a la primera presidencia y poner en duda su integridad, difundiendo acusaciones falsas. Oliver Granger, en efecto, redimió a la primera presidencia mediante su fiel servicio. Cuando murió en 1841, aunque quedaban pocos santos en la zona de Kirtland y aún menos amigos de los santos, el funeral de Oliver Granger asistió una gran multitud de personas de los pueblos vecinos porque era muy considerado. Así termina, mi amigo, esta sección 117, muy pequeña, pero con mucha instrucción. Pasamos a la sección 118. Ya la iglesia, como ya lo mencioné, tiene 8 años y recién trasladada a Far West, Missouri, todavía con la esperanza de construir ahí el templo y reorganizarse, pero con heridas abiertas, no estaban sanadas las heridas. Varios miembros del Quórum de los 12, como ya lo mencioné, habían caído en apostasía, el ánimo de los santos era frágil. En ese contexto, José Smith y otros líderes se reúnen y elevan una súplica directa. Señor, muéstranos tu voluntad respecto a los 12. La respuesta llega como un rayo. Doctrina y Convenios, sección 118. Es por eso que es conocida como la revelación dirigida a los 12. En esta revelación el Señor manda llenar las vacantes de los 12. Promete sostener a sus familias y continúan predicando con humildad. Y da una instrucción sorprendente específica. El 26 de abril del próximo año, los apóstoles debían despedirse de los santos en el mismo solar del templo de Far West y partir a una misión al otro lado del océano. ¿Te imaginas? ¿A dónde, hermano? Al otro lado del océano. Sí, del océano Atlántico. ¿A dónde? A Inglaterra, más conocido como Gran Bretaña. Ahora, voy adelantando que lo imposible llegó pronto. Meses después, el orden de exterminio del gobernador de Missouri, así se llamó, orden de exterminio, expulsó a los santos del estado. Far West fue abandonada. Así como lo escuchan. Entonces viene la pregunta, ¿cómo volver entonces a ese sitio en esa fecha que habían profetizado si habían amenazas y hostilidad abiertas? Sin embargo, la madrugada, escucha bien, la madrugada del 26 de abril de 1839, Brigham Young, Wilford Woodruff y un pequeño grupo regresaron, a pesar que ya se habían echado, regresaron en secreto a Far West, colocaron una piedra en el solar del templo, cumpliendo así Doctrina y Convenios, sección 115. Ordenaron ahí mismo en la madrugada, ordenaron a nuevos apóstoles y ellos partieron. La profecía se cumplió al día y al lugar indicados. Después cruzaron el Atlántico y en Inglaterra el Señor abrió una gran puerta. ¿Qué quiere decir? Se bautizaron miles de santos. Poderoso, ¿verdad? Poderosa historia que uno debe conocer. Esta sección empieza, la sección 118, empieza solicitando que se reúnan y recompongan el quórum de los 12.
¿Y por qué? Porque habían dejado el apostolado. Para eso te explico un poquito más de los 12 apóstoles, tal como vemos la lista de los 12 apóstoles, la cuales voy a leer. El Corán de los 12 en ese entonces, o el primer Corán de los 12, se compuso de, toma nota, en ese orden. El orden es vital, importante, no se cambia en el orden del Corán de los 12 apóstoles y eso sigue hasta la fecha. Hay un orden. ¿Y por qué? Porque la presidencia es es por sucesión, que quiere decir fallece uno y el apóstol de mayor antigüedad lo sucede. Por lo tanto, el primero en la lista es Thomas B. Marsh, David Patton, Brigham Young, Everett Kimball, Orson Hyde, William McLellan, Parley P. Pratt, Luke Johnson, William Smith, familia de los Smith, Orson Pratt, John Boynton y Lyman Johnson. Todos ellos era el orden inicial. Pero ¿qué pasa? Hay 4 hombres excomulgados que fueron William McLellan, ahí lo voy a ir tachando, excomulgado el 11 de mayo de 1838. Luke Johnson, ahí está, excomulgado el 13 de abril de 1838. Él se volvió a rebautizar en 1846 y fallece en Salt Lake en 1861. Ese es Luke Johnson. Luego sigue John Boynton, excomulgado en diciembre de 1837. Y también, ¿quién más? Y Lyman Johnson, excomulgado el 13 de abril de 1838. En el versículo 2 se pide que se quede Thomas B. Marsh, aunque con el tiempo él sería el que se retire de la iglesia. También más adelante en un enfrentamiento morirá David Patton. Es decir, habrá 2 bajas más en el apostolado. Mira el puesto que sigue. El que sigue es Thomas B. Marsh, David Patton y Brigham Young. Te lo hago aclaración porque hay que saber que más adelante el sucesor de la iglesia, ¿quién va a ser? El presidente del Quórum de los 12, como siempre lo ha sido. Y ahorita, hasta el momento, está Thomas B. Marsh y Brigham Young está en el puesto número 3. Veremos qué pasa. Ya lo sabemos, pero hay que crear un poco de suspenso. Ahora, en el versículo 3 se pide que los apóstoles sigan predicando con su misión. Dice el versículo 3, con su misión, con mansedumbre, con humildad y paciencia, y el Señor mismo proveerá a sus familias y abrirá una puerta eficaz. ¿Cuál es la enseñanza? Que el cielo se compromete con los que se consagran. Estos sí fueron milagros. Los hombres, mi amigo, de ese tiempo salían a predicar el evangelio a diferentes lugares. En este caso fueron enviados a Inglaterra. Buscarse el pasaje, pagarse los gastos, cómo dejó a la familia, quiénes mantendrán a la familia que quedaba, la esposa y los hijos en un tiempo donde los trabajos eran físicos, es decir, la mujer tenía que cultivar, tenía que cosechar, tenía que sembrar, tenía que traer agua, tenía que cosechar los alimentos, donde no había transporte, donde no había farmacias o supermercados cercanos. Muchas veces el esposo se iba por mucho tiempo a predicar. ¿Vivirías así? A ver. Y tú que tienes en tu camita, calefacción, buen clima, tu televisor, nos quejamos todavía. Mujeres que siempre pues debemos recordar, mujeres que con tanto esfuerzo siguieron adelante. Es bueno saber esto porque esto forma la vida. Nos hace fuertes, nos hace hombres o mujeres de fe, nos construye nuestro testimonio. Con esto podemos ver la diferencia con el tiempo de ahora, donde los jovencitos van a la misión y los padres lloran, pues amares, no, mi hijo, en el aeropuerto, no es un llanterío, parece que se fueran a la guerra. ¿Y a qué guerra vas? No, voy a una guerra espiritual, hermano. Muy bien, pero va a dormir bien tu hijo, se va en buen avión, cama, pero bueno. ¡Qué duro es usted, hermano! Usted no tiene hijos. Bueno, yo fui a la misión también. Y bueno, en fin. Cuando el hijo va pues a la misión es un llanterío. Sobre todo de las mamás hay que tener un poquito, bajarle un poco el llanto, ¿verdad? Bajar un poco de litros de lágrimas. Ahora vemos la diferencia que en ese tiempo pues se recibía una carta después de mucho tiempo. Y ahora no vemos la hora que llegue el lunes
cada semana para comunicarnos por videollamada con el misionero. Hijito, le dicen, ¿verdad? ¿Estás comiendo? Hijito, ¿te están alimentando? ¿Tienes cama? ¿Te llevas bien con tu compañero? Esas son las preguntas frecuentes que hacemos, ¿verdad? A nuestros hijos, misioneros. ¿Hubiésemos podido vivir en ese tiempo? ¿Mm? ¿En ese tiempo de antes de los pioneros? ¿Hubiésemos sido fieles en ese tiempo? Trabajemos con mayor ahínco. Nos falta mejorar. Al final de esta sección se menciona a los nuevos apóstoles que tomarán lugar. ¿Quiénes son? John Taylor, ya lo mencioné. John Page, quienes fueron ordenados en diciembre del 38. Wilford Woodruff fue ordenado en abril de 1839 junto con George Albert Smith. También se menciona a William Richard, que fue llamado pero estaba sirviendo en Inglaterra. De los mencionados, John Page es el único que apostataría más adelante. Los demás mencionados permanecieron y llegaron a ser presidentes de la iglesia. Ahora pasamos a la sección 119, ¿verdad? Para ir aprendiendo. Bueno, esta sección chocará pues los bolsillos. Así es, hablaremos de dinero. Esta sección es conocida como, la ley del diezmo. Veamos un poco de historia. Días antes, el 4 de julio, habían puesto las piedras angulares del templo de Far West en la madrugada. Las deudas apretaban, es decir, los miembros estaban ajustados de dinero. El recuerdo del colapso financiero en Kirtland les pesaba mucho y seguía vivo el anhelo de levantar Sion sin deudas, porque el Señor les había dicho, quiero un templo ya sin deuda, ya no se me endeuden, bájenle eso. Y la pregunta era, ¿otra vez deudas? En ese contexto, José pregunta al Señor, Señor, muéstranos cuánto requieres para un diezmo. La respuesta es la sección 119. Ese mismo día se leyó al pueblo y los santos comenzaron a consagrar su excedente al obispo. ¿Qué quiere decir el excedente? La sobra, pues, de lo que yo tengo de más. Si había un problema que parecía atormentar constantemente al profeta José, eran las constantes dificultades económicas de la iglesia. Durante más de 8 años, un problema tras otro se había resuelto de forma improvisada, a menudo con un miembro adinerado que hacía una donación considerable poco después de que José Smith solicitara ayuda al Señor. En otras ocasiones se pedía a los hermanos que instaran a los santos a hacer donaciones para los pobres de Sion. Además, las dificultades económicas en Kirtland habían sido la causa del descontento y la desafección, lo que resultó en la apostasía de muchos miembros. Es decir, que económicamente José Smith no la pasaba bien, nunca la pasó bien, por cierto. Y la iglesia tampoco, por lo tanto. En el versículo 3 de esta sección, analizándola, se habla del principio del diezmo para el pueblo. Por ahora la ley del diezmo, ahora en estos tiempos 2025, es una ley preparatoria. La ley del diezmo se dio para que reemplazara por ahora la ley mayor que se conoce como la ley de consagración. Es decir, la ley del diezmo es una ley preparatoria, es una ley menor. No olvidemos que se había dado la ley de consagración, que es la ley mayor, pero no cumplieron, por lo que esta ley de consagración queda suspendida hasta que el Señor lo determine de nuevo de poder vivir esa ley. Y ahora tenemos que vivir la ley del diezmo, que indica dar a la iglesia el 10% de los ingresos que uno tiene. Cuando vamos al templo, mi amigo, también hacemos el convenio de la ley de consagración. Es decir, que uno que ha asistido al templo sabe que en algún momento se dará nuevamente la ley de consagración y está listo para poder obedecerla porque ya hizo convenio en el templo. En el versículo 4 se menciona que el diezmo es anual. Esto también sigue hasta la fecha, pero se recomienda que lo hagamos cada vez que recibimos un ingreso para que se nos sea más fácil. Pero si no lo podemos hacer anual, es decir, si yo gano mensual y no pago el diezmo, no indica que está mal, porque lo puedo regularizar a fin de año. También se puede pagar anualmente cuando se haga la entrevista de ajuste de diezmos. Ya tengo que ponerme al día con los diezmos del año. El diezmo tiene por objeto santificar a los del pueblo del Señor y prepararlos para que se les dé un lugar en el mundo celestial. Con esa finalidad se proyectó a fin de suprimir el egoísmo, la codicia, el orgullo, la envidia, la pobreza y todos los males que se derivan
de esas condiciones, puesto que ninguna de esas imperfecciones se puede admitir en el reino de los cielos. Es decir, ganas más, diezmas más. Ganas menos, diezmas menos. Ganas en euros, diezmas en euros. Ganas en pesos, diezmas en pesos. Es algo equitativo para todos. Es decir, que el que gana más no puede ver por menos al que gana menos. Yo gano 1000. ¿Tú cuánto ganas? 100. Yo diezmo 100. ¿Tú cuánto diezmas? 10. Mi 100 es mayor que tu 10, por lo tanto, no sirve. No, 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 no. No es así, Señor. No es así. Todos son iguales y diezman. Es por eso que es una ley equitativa. Ninguna persona que no pague su diezmo podrá esperar tener una herencia en esta esfera celestial, ya que por medio del pago honrado de este, cada persona establece su derecho y se hace merecedora de esa herencia, lo cual no puede asegurar bajo ninguna otra condición sino cumpliendo con este y otros requerimientos justos. Y esta ley es una de las más esenciales. El versículo 6 dice: si el pueblo no paga el diezmo, no tendremos Sión. El diezmo es una ley para acercarnos al Señor y dejar el mundo, para dejar lo mundano. Tenemos que cumplir porque es una ley menor. Y si no la cumplimos, quiere decir que no estamos preparados para cumplir la ley mayor. Una vez más, el diezmo es la ley menor. Ojalá no te hayas sentido mal, pero tenemos que ponernos al día con el diezmo. A ponernos al día. Entramos a la sección 120, conocida como disposición de los fondos de la iglesia. Así se conoce esta sección. Apenas un versículo, pero con el poder de ordenar todo un mundo. El mundo del dinero consagrado, la transparencia, los consejos inspirados y la voz del Señor guiando decisiones temporales para fines eternos. La iglesia, mi amigo, está dirigida por consejos en todos los niveles de gobierno eclesiástico. Esta práctica es prudente y segura. En 1837 surgieron dificultades porque William Phelps y John Whitmer controlaban los fondos de la iglesia sin consultar al sumo consejo local. ¿Cuál fue el resultado? Fue conflicto, disensión y finalmente excomunión. ¿Quién decide, hermano, cómo se usan los diezmos en la actualidad? La Revelación 120 establece un consejo para la disposición de los diezmos. ¿Quiénes son? La primera presidencia, el obispo y su consejo, que viene a ser el obispado presidente. Y el sumo consejo. El Señor promete su voz en ese consejo. ¿Qué promete? Transparencia, orden y revelación. Ese domingo 8 de julio el Señor acababa de revelar la ley del diezmo en la sección 119. Si te has preguntado, ¿y qué se hace con mis diezmos? Te cuento brevemente. El diezmo es administrado por la iglesia, donde la primera presidencia, el quórum de los 12 y el obispado presidente se reúnen para ver su uso. Una vez que diezmes, acaba tu responsabilidad, mi amigo, y pasa a ser de las autoridades lo que hacen con el diezmo, y ellos rendirán cuentas con su buen uso o mal uso. Nosotros daremos cuenta de si hemos diezmado o no. Paga a Dios primero. Pon tu diezmo como el primer renglón de tu presupuesto. No es lo que te sobra, es el primer fruto. Eso entrena el corazón a confiar cuando la economía tiembla. El diezmo no es porque Dios necesite tu dinero, métete eso en la cabeza, mi amigo, sino para santificarnos y bendecir a otros. Estas secciones enseñan que debemos soltar la codicia, el apego a lo material, confiar en que Dios provee, ofrecer sacrificios que santifican más que el éxito visible y vivir plenamente la ley de consagración a través del diezmo. Así se construye Sión, no con riqueza, sino con fe, obediencia y corazones dispuestos. Para terminar, como ustedes son miembros y conocen Israel, vamos a ver una comparación. Allá hay un dibujito, está apareciendo en la pantalla. Todos sabemos que existe el mar de Galilea que sale en el círculo, ¿verdad? Donde obviamente Jesús estaba con sus apóstoles en una barca. Hay muchas historias del mar de Galilea. La ha puesto ahí en un dibujo, en un círculo. Este mar recibe agua y da agua. Por eso es un mar y tiene vida. Y al sur está el mar muerto. Otro círculo ahí. Este mar recibe el agua
y se lo guarda. ¿Y qué sucede? Está muerto. ¿Por qué pongo esto? ¿Qué tiene que ver con el diezmo, hermano? Nosotros recibimos, y si damos, como el mar de Galilea, estaremos vivos. Si pagamos diezmos, estaremos vivos. Pero si nosotros, como el mar muerto, solo recibimos y no damos, si tenemos ingresos y no damos nuestro diezmo, nos moriremos. El diezmo es una prueba constante, mi amigo. El Señor te dice, ¿me amas más a mí que al dinero? ¿Qué le vas a responder? Que ojalá que nuestras respuestas sean afirmativas. Que el Señor nos siga fortaleciendo porque somos un pueblo diezmador. Que el Señor nos siga fortaleciendo porque siempre tenemos en cuenta la historia de la iglesia. Estas escrituras que nos ayudan a poder analizar, fortalecer nuestra fe, a saber que mi iglesia, sí, la iglesia a la que pertenezco, ha sido creada, ha sido fundada, ha sido organizada, ha sido restaurada por grandes hombres, grandes líderes, grandes personas que han hecho mucho sacrificio. Y yo tengo que honrar esos sacrificios, tengo que seguir adelante, tengo que en este tiempo ponerme al día en mis diezmos, tengo que diezmar con amor, con cariño, sabiendo que mi diezmo, mi pequeñito granito de arena que comparto mi diezmo con la iglesia, es bien utilizada por los líderes. Que tengas una hermosa semana, mi amigo, que lo puedas disfrutar y saber y recordar estas clases para que tu fe y tu testimonio puedan aumentar. Te espero la próxima semana. Gracias por acompañarme.